Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador católico. En este día vengo a compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, como nos dice ya en el Salmo 119, versículo 105. Hoy estaremos leyendo y reflexionando juntos de la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Gracias por estar en este compartir de la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, como nos dice allá en Hebreos 4:12. Bienvenidos y bienvenidas. Les invito para que busquen en sus Biblias la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Y vamos juntos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos este compartir de la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los letrados y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: levántate y ponte allí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: extiende la mano, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos hermanos, a este compartir de la palabra de el Señor. En este día estamos leyendo y reflexionando de la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Jesús se va un día sábado a la sinagoga. ¿Qué va a hacer? A enseñar. Entonces, ¿eso qué quiere decir teológicamente para ustedes y para mí? Que cuando vamos, ustedes y yo, a la iglesia, a la casa de Dios, 1 Timoteo 3:15, la iglesia es la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Cuando vamos allá, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Con qué propósito nos vamos ustedes y yo a la iglesia, a la casa de Dios, que es columna y fundamento de la verdad? Eso deberíamos de preguntarnos ustedes y yo en este momento y ver qué es lo que el Señor nos está tratando de enseñar a ustedes y a mí, qué es lo que el Señor nos enseña para que ustedes y yo aprendamos en este día. Jesús entró en la sinagoga un sábado y se puso a enseñar. Entonces, cuando ustedes y yo vamos a la iglesia, que es la casa de Dios vivo, con columna y fundamento de la verdad, debemos de ir con la actitud de aprender, con una actitud
humilde. ¿Recuerdan allá en Siracides o Eclesiástico 3:18? Que debemos de hacer todo con humildad, que así le damos gloria al Señor, porque el Señor le agradan enaltece a los humildes. Entonces debemos de ir con esa actitud a aprender. No como muchos de nosotros hacemos, vamos a ver el otro que lleva puesto, a ver el otro qué está haciendo de bien o qué está haciendo de mal. Vamos como los espectadores, tipo letrados y fariseos que vamos a ver más adelante, que están de espectadores en vez de creer en el Señor, de creer en su buena nueva, en su palabra, en su mensaje, no, sino ellos están al acecho a ver en qué se equivoca, qué hace mal, según ellos, porque Dios jamás se equivoca. Todo lo que hace Dios es perfecto. Entonces, la actitud de ustedes y yo cuando vamos a misa, dice que Jesús se fue a enseñar, y si en la misa, en la iglesia, se nos enseña la palabra del Señor, ustedes y yo debemos de ir con un corazón humilde y dispuesto a aprender, a recibir la palabra del Señor. Recuerdan allá en San Marcos 4:20, que cuando recibimos de la palabra del Señor, entonces vamos a dar más fruto. Vamos a leer esta cita rápidamente. San Marcos 4:20. Déjenme buscarlo, ustedes también busquen por favor. San Marcos 4:20. Bien. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto. Unos 30, otros 60 y otros 100. Los que escuchan la palabra del Señor es los que dan fruto. Unos 30, otros 60, otros 100%. Entonces, el Señor nos da distintas capacidades y de acuerdo a esas capacidades, el Señor nos enseña su palabra para que ustedes y yo podamos dar fruto de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces, cuando vamos ustedes y yo a la casa de Dios, debemos de ir con un corazón dispuesto y disponible para aprender, para escuchar, para aprender y para obedecer la palabra del Señor. Porque muchas veces pasa que vamos a la casa de Dios, escuchamos su palabra, nos entra por una oreja y nos sale por la otra. O si no, se nos queda la palabra de Dios solamente en los oídos y los labios. No llega al corazón, mucho peor, a las obras. Entonces el Señor nos viene a enseñar y ustedes y yo debemos de estar listos para aprender, y no solo aprender, sino también obedecer a sus enseñanzas. Entonces Jesús entra un sábado en la sinagoga, volvemos a Lucas 6:6. Jesús entra un sábado en la sinagoga a enseñar, se puso a enseñar. Allí había un hombre que tenía la mano derecha paralítica. Entonces estaban al acecho los fariseos y también los letrados que querían ver si Jesús curaba en el día sábado o si según ellos él respetaba la ley. Recuerdan la ley del Antiguo Testamento, era que había que guardar los días sábados. Entonces ellos están viendo a ver si Jesús lo hace o no lo hace. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los letrados y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar algo de qué acusarlo. Aquí vemos dos actitudes de los letrados y los fariseos que están al acecho, que están viendo a ver, según ellos, según su proceder, a ver si Jesús se equivoca, si Jesús viola la ley del sábado, si Jesús traspasa ese mandamiento de guardar el sábado o no. Entonces ellos están al acecho para ver qué es lo que sucede. Y a veces esa es la actitud que a ustedes y yo nos llega y que la practicamos. Vamos a la casa de Dios y vamos simplemente a criticar,
vamos a juzgar, a ver en qué se equivocó fulano, o en qué se equivocó fulana, en qué se equivocó fulana. Y en cuanto a ustedes y yo, estamos escuchando la palabra de Dios. Sí, yo se escucho, yo voy a escuchar. Ok. Y la practicamos. Recuerden San Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y a veces ustedes y yo nos concentramos solamente en oír y no practicar, sino en vez de practicar la palabra del Señor, nos ponemos a criticar a los demás, a ver cómo vinieron vestidos, a ver en qué se está equivocando el sacerdote, sabiendo que ustedes y yo somos humanos. Romanos 2, 1 y 2 dice: no juzgues, porque juzgando a los demás, tú mismo te condenas, porque juzgas tú que juzgas y haces las mismas cosas, porque Dios es el único juez. Y por eso ustedes y yo debemos de siempre ir con la actitud de aprender y de no tener esa actitud de los letrados y los fariseos que estaban al acecho a ver si Jesús cura en el día sábado o no les cura en el día sábado el brazo paralizado del paralítico. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico. Entonces Jesús es Dios, Él sabe hasta nuestro más profundo pensamiento, Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que planeamos. Ellos en su pensamiento pensaban: hey, vamos a ver si Él cura en el día sábado, entonces para tener de qué acusarlo, para decir que Él traspasa la ley del Antiguo Testamento, porque ellos eran aferrados a la ley del Antiguo Testamento y no creían en el enviado de Dios, que es Jesucristo. Entonces Jesús, que sabe sus pensamientos, los de ellos y los suyos, los tuyos y los míos, Jesús nos conoce a nosotros. Y Él le dice algo, hace algo muy interesante enfrente de todos. Pero Él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: levántate y ponte ahí en medio. Jesús, que conocía sus pensamientos de ellos, de buscar algo de qué acusarlo, entonces le llama al hombre paralítico y le pone en el medio de todos, en público, para que quede en evidencia que Él es Dios, y como Él es Dios, Él puede sanar a los enfermos, curar a los paralíticos. Bien, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Miren la actitud del hombre que tenía el brazo paralítico. Obedeció a Jesús. Ahí tenemos a los fariseos y los letrados que ellos dicen: no hay que guardar el sábado y no se puede hacer curaciones en el día sábado. Pero este hombre no les obedeció a ellos, sino le obedeció ¿a quién? A Jesús. Allá me recuerda la cita Hechos 5:29, cuando dicen los apóstoles: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces miren, Él obedece a Dios. Y luego vamos a ver el fruto de su obediencia, el resultado. Entonces Jesús le dice: levántate y ponte allí en pie, ponte en medio. Levántate y ponte en medio. Él se pone en medio, enfrente de todos, en público. Jesús les hace una pregunta a los letrados y a los fariseos, que ellos estaban al acecho a ver si Jesús le curaba en el día sábado o no al hombre con el brazo paralítico. Y Jesús les dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar o dejarlo morir? Miren esta pregunta que Jesús les hace a los letrados y los fariseos, que están tan aferrados a la ley del Antiguo Testamento y que se endurecen su corazón para escuchar a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sino más bien en vez de escuchar las enseñanzas, están al acecho a ver en qué se equivoca o qué hace mal según ellos, según su humano pensar. Y Jesús le pregunta una pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar o dejarlo morir? Entonces, aquí vemos
que la enseñanza de Jesucristo va más encima, mucho más encima de la ley de solo de guardar un sábado. Entonces, para ellos, si guardaban el sábado estaba bien, pero Jesús les enseña que para Dios más importante es el amor, la misericordia, la piedad. Y Jesús, y Dios que es rico en misericordia, Él a ellos les trae esta enseñanza. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Qué le iban a decir ellos? Y le dice, ¿salvar o dejarlo morir? Entonces Jesús nos enseña que su enseñanza está encima de la ley de guardar el sábado. Que primero está de escuchar la enseñanza del Señor. Recuerden, Él vino a la sinagoga a enseñar y ponerla en práctica. Sus enseñanzas. Por eso ustedes y yo, que pertenecemos al nuevo pueblo de Dios, debemos de siempre basarnos en lo que dice el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era exclusivamente para las 12 tribus de Israel, el antiguo pueblo de Dios. El Nuevo Testamento, nosotros cuando queremos ver o encontrar qué dice la Biblia respecto de cierto tema, debemos de siempre dirigirnos y ver qué dice el Nuevo Testamento, porque ustedes y yo pertenecemos al nuevo pueblo de Dios. Y luego que Jesús les hace esta pregunta a los fariseos, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar o dejarlo morir? Echó su mirada sobre todos ellos, a ver quién le iba a responder. ¿Qué es bueno hacer en el día sábado? ¿Salvar una vida o dejarlo morir? Obviamente ellos iban a decir salvar una vida, pero el orgullo no les dejaba hablar. Y Jesús le dice, ¿hacer el bien o hacer el mal? Obviamente ellos iban a decir hacer el bien, pero por su orgullo se quedaron callados. Jesús mira y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Y lo hizo. Miren, la obediencia del Señor, la obediencia de este paralítico ante el Señor Jesucristo. Jesucristo le dice, ponte en medio. Aunque era día sábado, Él se pone en medio. Extiende tu brazo. Él, sabiendo que los letrados y los fariseos están al acecho a ver qué sucede ese día que era sábado, Él no le hace caso a ellos, sino le hace caso ¿a quién? A Jesucristo. Y como le hace caso a Jesucristo, van a ver lo que pasó, los resultados. Dice, Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Miren, Él hace caso a Jesús y su brazo quedó restablecido. Entonces, vamos a ver la actitud de los fariseos. Dice, ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Entonces ellos, al ver ese milagro, después de la obediencia de este hombre paralítico que escucha a Jesús cuando le dice ponte en medio, se pone en medio, luego le dice extiende tu brazo, él extiende su brazo y queda sano. Al ver ese gran milagro enfrente de ellos, no miran. Se cumple lo que dice el profeta Isaías, que tienen ojos y no miran, y que tienen oídos y no oyen. Ellos no escuchaban las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, se cerraban a sus enseñanzas. Y aunque veían milagros, miren este gran milagro, un día sábado en la sinagoga, el Señor Jesucristo le da en el brazo a un hombre paralítico. En vez de ellos de creer en Jesucristo, de aceptar su mensaje, de recibirlo a Jesucristo, ellos mejor se ponen furiosos y están pensando entre ellos, ¿qué tenemos que hacer con él? Y aún endurecen su corazón. Que eso no nos pase nunca a ustedes y a mí, mis queridas hermanas y hermanos, que nos dejemos siempre guiar a la luz de la palabra del Señor. Allá recuerdan lo que dice en Josué 1:8, que no se aparten de tus labios esta palabra, medítalo
constantemente día y noche para que así puedas cumplir lo que en ella está escrito y puedas tener éxito. La palabra de Dios nos guía, nos ilumina, y nosotros, ustedes y yo, nunca debemos de endurecer el corazón como hicieron aquellos letrados y fariseos en ese día que el Señor enseñaba en la sinagoga y que cura al paralítico. Para terminar, vamos a terminar con esta cita bíblica muy hermosa que me gusta bastante, de hecho, Hebreos 3:7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy, Hebreos 3:7, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la querella el día de la provocación en el desierto. Si oís la voz del Señor, no endurezcáis nuestros corazones. Esa es la invitación del Señor, que ustedes y yo acojamos sus enseñanzas, que no endurezcamos el corazón, porque el Señor siempre tiene palabras de vida para ustedes y yo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, como dijimos al inicio, allá en Hebreos 4:12. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Me llamo Carlos Efrén, también conocido como Charlie. Nos vemos muy pronto.